El título de hoy es Crecimiento, Proceso y Avance. Vamos a tratar de desarrollar el tema con la ayuda del Señor. La palabra puntualmente nos habla de que los ministerios, los oficios, están para entrenar. Entonces, cuando uno entiende esto, que es un entrenamiento más que nada, un entrenamiento para la vida, no para las reuniones, un entrenamiento no para ser evangélico, un entrenamiento para ser efectivo en aquello en lo cual Dios nos ha encomendado. El diseño de Dios, para que a usted le quede claro, desde que usted acepta al Señor en su corazón, el propósito de Dios, lo siguiente, es que usted se transforme en un líder de Dios, en un líder. O sea, nunca Dios proyectó nuestra vida o nuestra salvación en base a ser simple oyente. No. Todo fue diseñado para que nos convirtiéramos en líderes, para que lo entendamos, esa palabra, en discípulos, líderes que lleven adelante aquello que Dios les ha encomendado. Cada uno tiene una tarea a través del don, de la habilidad, de lo que Dios ya le ha puesto a cada uno. Y a través de ese don, por más pequeño o muchas veces no tan visto, todo es efectivo para Dios. Diga todo. Entonces, cuando uno entiende que el diseño y el sueño de Dios, lo que al Señor lo mueve, por eso dice, yo edificaré mi iglesia. Si Él está edificando su iglesia, no está edificando edificios, está edificando personas que se van a comprometer con su reino y con su obra, y van a tomar compromisos, y van a asumir riesgos, y van a trabajar para Dios con entendimiento y con sabiduría y con revelación. Amén. Entonces nunca fue conocer a Dios para quedarme sentado como un simple oyente. Eso será quizás los primeros meses hasta que se me empiece a revelar, pero una vez que yo entiendo esto, el próximo paso es servir, es trabajar, es compromiso, es crecer, es asumir responsabilidades para Dios con sabiduría y entendimiento. ¿Se va entendiendo? Entonces, entendiendo esto, que Dios no nos pensó a nosotros para que seamos oyentes toda una vida, sino para que estemos comprometidos con su realidad y con su reino. La salvación ha sido un precio demasiado alto como para que nosotros no entendamos para qué Dios me salvó. ¿Para qué Dios nos salvó? Para introducirnos en el propósito eterno, y cada uno dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, los comprados con la sangre del Señor, podamos desarrollar aquello que Dios o que la cabeza ya designó que íbamos a hacer. Entonces, el crecimiento es el desarrollo para alcanzar una meta. Avance con dirección y precisión, manteniendo el enfoque en lo eterno y no en lo temporal, poniendo la mirada en el premio final y no en las adversidades temporales y circunstanciales que puedan golpear nuestras vidas. Hemos entendido en este tiempo que lo temporal es totalmente limitado, pero lo espiritual es eterno. Los logros temporales no son malos. Lo aclaro porque por ahí, bueno, pero entonces Dios no quiere bendecir. No, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso ya lo vimos. Pero no tiene ningún problema en añadirnos todo lo que necesitemos y aún más. Dios no tiene problema en darnos a nosotros todo lo que nos haga falta y más. Por eso el Señor dice, dad y se os dará medida buena, abundante, apretada, remecida en vuestro regazo. O sea, hay abundancia hasta que sobre y abunde. O sea, Dios no tiene problema con eso. El tema es que nosotros muchas veces nos desenfocamos buscando primeramente lo otro y no buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, el entendimiento para el crecimiento. Los logros temporales no son malos, se disfrutan, se comparten, pero no son la máxima aspiración. No es por lo que nos desvivimos.
¿sí? Es por el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, tener entendimiento para el crecimiento y el desarrollo apropiado, basado, sostenido y respaldado por la palabra de Dios, que es la Biblia. Movernos en el orden de Dios, primeramente el reino y su justicia. Luego vendrán las añadiduras. Nunca es al revés, nunca. La añadidura es el resultado de una acción correcta, enfocada, priorizando el orden y no la necesidad temporal. Nunca debemos movernos por una necesidad, sino por un propósito. El Señor dijo, no hagas nada por necesidad. No hagan nada por necesidad. Porque Dios suple las necesidades. Hagamos cosas con propósito, con sentido, con entendimiento. Por eso, si hacemos algo, lo tenemos que hacer primeramente desde nuestro entendimiento y no por una necesidad. ¿Sí? Cuando yo hago cosas con propósito, todas las necesidades serán cubiertas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero volver a leer por última vez lo que vengo leyendo hace 3 semanas, pero me encanta y lo quiero volver a leer para que nos quede claro. Para que nos quede, pero bien en claro, que estamos dentro de un proyecto eterno. Yo quiero que usted eleve su pensamiento. Muchas veces nosotros limitamos el accionar de Dios a vientos de cambio, a Meguino 1641 o a Pedraza 2896. No. El reino de Dios es grandísimo, es enorme. Es más grande que todo eso. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados a ese reino. Vientos de cambio, es una situación transitoria. Mientras estemos acá en la tierra, estamos conectados a algo, pero no es lo primero. ¿Sí? Lo primero es el reino de Dios. Entonces, eso es lo eterno que nos ampara, nos abriga, nos contiene, nos sostiene, es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Por eso el desafío es entender que somos parte de un diseño eterno, por un llamado eterno para obedecer una visión eterna. Por eso entender que tenemos un Dios que es eterno, que nos amó con amor eterno, nos consoló con consuelo eterno, por causa de un propósito eterno y de un pacto eterno, dándonos salvación eterna para una vida eterna por la palabra eterna, trasladándonos a un reino eterno para que juntos reinemos con Él eternamente. Amén. Entendidos en nuestra identidad para definir también nuestra asignación. En la vida tenemos asignaciones y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. ¿Sí? Asignación como padres, como hermanos, como hijos, asignaciones, como empleado, como empleador, asignaciones que tenemos que asumirlas con responsabilidad, con entendimiento, para poder trabajar, desarrollarnos y crecer con entendimiento. Por eso leímos 2 textos que son claves la semana pasada, que es Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Y también leímos Efesios 1:3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Basándonos en este orden, que primeramente el reino y su justicia, y que Él ya nos bendijo, soy un bendecido. ¿Cuántos aplicaron esta palabra esta semana? Vamos, bien, los valientes, vamos. No son tantos, pero son buenos. Esto es cuestión de fe. La fe no actúa por la razón, no, pero mirá, si yo voy a andar por la vida diciendo soy una bendición. Está bien, si no lo crees, no lo digas, tranquilo. No es conmigo la cosa. ¿Sí? No es que uno anda alardeando, sino que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, así que estamos espiritualmente bendecidos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se cree o no?
Bueno, la fe sin obras, cric, 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 cric. La fe sin obras, dijo un animador de niños, el movimiento se demuestra andando. Pues andemos, dijo mi querido Carlos Bala. ¿Sí? Por eso la fe es acción, es actitud, es meterle para adelante. Muy bien, entendiendo esto, la base de esto que si buscamos el reino, todo lo demás después se añade. Si buscamos lo eterno primeramente, todo lo temporal será añadido y no habrá problema, no habrá problema. ¿Sí? Así que tranquilos por eso, porque el Señor conoce todo lo que nosotros necesitamos. Él gobierna sobre todo, el nuestro Padre, y está al control de todas las cosas. No, está el gobierno de todas las cosas. ¡Epa! Quería ver si estaban atentos. Acostumbrados a decir el control, ¿no? Dios tiene el control, como diciendo Dios gobierna, pero Dios gobierna, no tiene control. ¿Está bien? Después editamos toda esa parte, ¿no? El predicador se equivoca a veces. Segunda de Pedro 1:5, vamos a ver algo interesante que ya lo hemos compartido hace algunos años, no sé si con este enfoque, pero vamos a tratar de darle el enfoque correcto. En el crecimiento hay equipamiento. En el crecimiento hay equipamiento. ¿Sí? Nadie puede salir a desarrollar una tarea si primeramente no se equipa. ¿Sí? Es como que te digan, entras a una empresa y te digan, bueno, hay que hacer esto, aquello, y no te dan los elementos, no te dan nada. Entonces es imposible que si no tengo el equipamiento apropiado, podamos desarrollarlo con efectividad. Segunda de Pedro 1:5 dice, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo o por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahí nomás. Por esto mismo. ¿Por qué viene hablando de esto? Porque el apóstol ya venía hablando que él nos había hecho partícipes a nosotros de lo eterno. Nos hizo partícipes de su eternidad, de su esencia. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Entendiendo que Él nos hace partícipes a nosotros de su esencia, de su identidad, de su gracia, de su favor. Dice, entonces, entendiendo que Dios me hizo a mí partícipe. ¿Lo entendemos eso? No me está entendiendo. ¿Lo entendemos o no? O sea, Dios nos hace partícipes a nosotros, nos hace participantes a nosotros, nos hace participar. No es que nosotros lo logramos o lo conseguimos por un mérito personal, sino que es gracia. Él nos cedió esta... A ver, déjeme que lo busque un cachito, por favor, para que entendamos. Que estaba acá en el verso 3. Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Diga, nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Entonces, qué importante es saber, por eso dice, entendiendo que tenemos el honor, el privilegio, que el Señor nos haga partícipes a nosotros de su naturaleza eterna. Entonces, por esto mismo, poniendo toda diligencia en esto mismo, diga toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Muchas veces pensamos que con la fe ya es suficiente. La fe es una herramienta poderosísima. Pero a la fe hay que añadirle, o sea, a la fe hay que sumarle con la misma pasión que tenemos fe. Pero dice, con toda diligencia, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? En el original, velocidad, rapidez, fervor, anhelo, prontamente, con solicitud. O sea,
A la fe, rápidamente, velozmente, prontamente, con mucha solicitud, con toda diligencia, debo añadirle virtud. Diga virtud. Porque si no, la fe queda huérfana. Entonces, pero yo tengo fe y las cosas no me suceden. Es que a la fe hay que añadirle. Porque si no le añadimos, la fe queda sola y la fe sola queda débil o improductiva en cuanto al propósito. La fe en sí misma es Cristo. Pero a eso hay que añadirle, a la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es añadir? Proveerle a la fe, proveerle, suplir completamente, ayudar, dar, suministrar. No es que la fe necesite ayuda, yo necesito ayuda. ¿Se entiende? La fe viene para sumarse a mi vida, pero luego viene la virtud para añadirse a mi vida y para que esa capacitación me sirva a mí. La fe tiene que ver, dijimos, con certezas y convicciones. La fe es una fe inteligente y participativa, una fe que se entiende. ¿Qué es virtud? La palabra virtud originalmente viene de la palabra varón. Por eso está pensada por ahí en la persona del hombre, en el sentido de la fuerza, del empuje, de la garra. Por eso dice, el original dice propiamente hombría, valor. Pero hay otra palabra que dice excelencia. ¿Qué dice? Excelencia. Pero busqué el concepto de virtud para ampliar un poco más el entendimiento de lo que es virtud. Hay gente que es virtuosa y tenemos que añadir a nuestra fe virtud, ¿sí? Para que seamos virtuosos. La virtud se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena. Asimismo, puede referirse a la eficacia de ciertas cosas para producir determinados efectos positivos. En este sentido, la virtud puede designar la fuerza, el vigor o el valor de que una persona presenta ante determinadas situaciones. De allí que también pueda hablarse de virtud para referirse a la entereza de carácter de alguien. La virtud como tal se puede verificar en las personas con la integridad moral, dispuestas a conducirse de acuerdo a lo que es justo y a lo que es entendido en un sentido moral es correcto. Por ello, la virtud también es reconocible en las acciones virtuosas y en la manera recta de proceder. De allí que en el lenguaje cotidiano el término virtud se emplea para designar las cualidades de una persona que obra bien. Entonces, a la fe hay que sumarle virtud, hay que añadirle, hay que completar la fe con una acción correcta, con una actitud correcta, con un carácter correcto, ¿sí? Determinado, diga determinados. La eficacia que produce algo, ¿sí? Cuando alguien tiene la virtud de hacer algo y lo hace bien, ¿sí? Tal persona hace esto y lo hace bien, es virtuoso porque lo hace con excelencia. Amados, si hay algo que hemos perdido como sociedad en su conjunto, es la excelencia. Lamentablemente, no se apunta a la excelencia como un objetivo a alcanzar. Hoy pareciera ser que la vulgaridad y lo chabacano y lo bien básico pareciera ser que es lo mejor, ¿sí? Hoy se aplaude la mediocridad, no en las congregaciones, en todos lados, lamentablemente. Pero en el mundo comercial, independientemente que nos guste o no nos guste, independientemente de las posiciones que podamos tener en nuestro pensamiento o en nuestras convicciones, si hay algo que Estados Unidos tiene o se caracteriza en ser una nación que apunta a la excelencia. Los hoteles más importantes del mundo se encuentran allí y compiten por la excelencia. La excelencia no es solamente lo nuevo.
No. La excelencia está en las cosas pequeñas que se hacen bien. Las cosas pequeñas que se hacen con calidad. Diga calidad. Entonces, si para el sistema comercial o el sistema financiero, el sistema del hombre en la tierra para alcanzar un mayor ranking y una mayor capacitación y logros humanos, busca la perfección en algunos aspectos para atraer clientela y para que nadie se me vaya a otro lugar, y le brindo todos los detalles. Por eso estudian de forma casi milimétrica todos los detalles para que los clientes se sientan altamente satisfechos y quieran volver. Eso es excelencia. Hacer las cosas con calidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos miramos y miramos que tiene que ver con virtud, a la fe, si lo teníamos que simplificar o redondear, diríamos a la fe agregarle excelencia. ¡Wow! Ya la fe sola, ya con esta palabra ya nos hace ver de otra manera. A la fe añadirle excelencia. Y la excelencia no es bajo mi concepto, no es lo que a mí me parece bien, sino lo que se considera bien o lo que los demás admiran o pueden honrar de mi persona por causa de lo que hago. ¿Se entiende? Entonces los demás ven algo, un hecho, una acción, y uno puede decir, mira qué bueno es lo que hizo, mira qué forma excelente de traer la copa. O sea, no hace falta hacer grandes cosas, ni grandes inversiones, ni tener dinero para buscar la excelencia. La excelencia se comienza con la suma de las pequeñas cosas que se hacen bien. Amén, qué lindo. Qué entusiasmo, ¿eh? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Queremos hacer las cosas bien o no? ¿Las estamos haciendo así? Bueno, pero deberíamos, ¿no? Nunca es tarde para comenzar. A la fe hay que añadirle excelencia, diga excelencia. ¿Y qué más? Y a la virtud o a la excelencia, ¿qué le añadimos? Conocimiento. En el original, conocimiento tiene que ver con reconocer, entender, informar, cerciorar, comprender, conocer, saber. O sea, el conocimiento no es tener una vaga idea, no, es tener un entendimiento claro, un informe completo, una comprensión definida. Conocimiento es clave. Por eso a la fe añadile excelencia. No es cuánto hagas, sino cómo lo haces. No, pero yo me mato haciendo cosas. No te mates haciendo cosas. Hace una, pero hacela excelente. Porque el que mucho abarca, entonces, a la fe, virtud o excelencia, y a la excelencia le añadimos conocimiento. O sea, vamos completándonos. Yo necesito fe, pero también necesito moverme en excelencia, porque este es un orden establecido por Dios. No es una sugerencia, amados. No es que Dios nos sugiere, nos está mostrando el orden. Si nosotros después no aplicamos el orden, no sirve. ¿Se entiende? Si yo tengo fe, no tengo excelencia, pero quiero tener el conocimiento, aunque tenga fe y tenga conocimiento, al momento de ejecutar ese conocimiento, como no tengo excelencia, lo voy a terminar haciendo de forma mediocre. Y lo que queda mal, no soy yo, no es una congregación, es Dios. ¿Se entiende? Porque Dios nos hizo partícipes de su naturaleza. No nos olvidemos el principio, porque ahí está la clave. Dios a vos y a mí nos hizo partícipes de una naturaleza. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo valoramos o no lo valoramos?
Porque ahí está la clave. Yo entiendo que Dios me hizo participar de algo grande. Es como que si de pronto una persona muy importante de la ciudad o de la nación te llamara y te hiciera partícipe de algo importante. De una celebración, de una herencia, de lo que fuese. ¿Cómo te sentirías? ¿Honrado? ¿Agradecido o no? ¡Wow! Me invitó, me hizo partícipe, me hizo sentar al lado de él. Estuve ahí delante de todo. Me sentía una persona importante porque él me hizo participar. ¿Se entiende o no se entiende? Si en lo natural seríamos altamente agradecidos y honraríamos a esa persona por semejante actitud, ¿cuánto más a Dios? Lo que pasa es que muchas veces no entendemos y no reaccionamos porque al entendimiento le sigue una acción, una actitud. Si Él me hizo partícipe y yo no reacciono de la manera correcta, algo no está bien. Tengo que entender. Por eso el conocimiento me hace entender. Al conocimiento le tengo que agregar dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Fuerte en una cosa. Bien concentrado, dueño de sí mismo, dominio propio. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Al conocimiento, ahora, ¿qué le tengo que agregar? Dominio, dueño de sí mismo, fuerte en una cosa. ¿En qué somos fuertes? Sería la pregunta. Descubramos en qué área nosotros somos fuertes. ¿Sí? ¿En qué áreas yo soy fuerte? No me doblego, no retrocedo, no aflojo. ¿En qué área soy fuerte? Porque el dominio propio puntualmente tiene que ser la concentración, fuerte en una cosa, bien controlado, dueño de sí mismo. Diga bien controlado. Entonces, hay áreas en mi vida en las cuales yo soy fuerte y desde ese lugar yo tengo que moverme para trabajar con todo el resto, ¿sí? Porque en un área soy fuerte. ¿En qué área deberíamos de ser fuertes? Primeramente en lo espiritual, para que todo lo demás luego se vaya acomodando. Al dominio propio, ¿qué le tengo que agregar? Paciencia. Diga paciencia. ¿Qué es paciencia? Resistencia o aguante alegre, dice el original. Aguante alegre. ¿Sí? No es que te estás riendo como loco, sino que aguantar, soportar con alegría, porque entiendo por qué. Porque la paciencia también está relacionada con perseverancia, con constancia. Entonces, paciencia es resistencia, pero también es constancia y es perseverancia. ¿Vamos bien? Al dominio propio, paciencia. Entonces, ¿arrancamos con qué? Con fe. A la fe, excelencia. A la excelencia, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, o estar bien controlado o dueño de mí mismo, le agrego paciencia, que es perseverancia. Y a la perseverancia le agrego piedad. Diga piedad. ¿Qué es piedad? Bien reverente, compasión, honrar, adorar, temeroso de Dios. Diga temeroso de Dios. Por eso es clave, amados, que nosotros entendamos este proceso de equipamiento que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros para mantenernos firmes en una postura. ¿Sí? Esta es la clave, el diseño es estar haciéndolo de esta manera. A la paciencia o a la constancia y perseverancia, la compasión, el honrar, ¿sí? El temor a Dios, el adorar. Luego dice el verso 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahí concluye. ¿Qué es afecto fraternal? Estimar a todos tus hermanos en la fe.
estimar a todos tus hermanos en la fe de forma igual. Y el amor dice amar luego a todos. Uno es estimar, el afecto fraternal es estimar a mis hermanos, pero el amor es amarlos a todos por igual también, sin hacer distinción alguna, porque Dios no hizo distinción con nosotros, nos amó a todos por igual, aunque algunos fueron más bravos que otros, ¿o no? Entonces, Dios ama al que se robó una manzana y al que mató uno. ¿Se entiende? O sea, son dos pecados con dos consecuencias de error diferentes y graves, pero Dios nos ama a todos por igual. El amor de Dios es así. Nos ama, no porque hicimos las cosas bien, sino porque nos ama. ¿Se entiende? Entonces, a la fe tenemos que sumarle. ¿Qué le sumamos? Excelencia. A la excelencia, ¿qué le sumamos? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal le sumamos el amor. No solamente que estimamos a nuestros hermanos, sino que también amamos a todos por igual. A los que son hermanos y a los que no lo son. A los que están conmigo y a los que están contra mí. Por eso el Señor nos habló de amar a uno hasta los enemigos. Amar a todos por igual. Por eso el Señor Jesús dijo en un momento, miré y tuve compasión de la gente. ¿Sí? Es algo que nace y brota del corazón sincero, de un amor genuino. No por evaluar quién es y qué hizo, sino porque lo amo. Y esa es la clave. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego refuerza este concepto. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿dónde tienen que estar esas cosas? O sea, acá está clave, está preciso el hecho de que el Señor nos diga, si estas cosas están en ustedes y abundan, van a estar bien. Entonces, ¿hay que prestar atención a este orden o no? ¿Sí o no? Entonces, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tener un conocimiento más efectivo de nuestro Señor Jesucristo, no por la letra, sino por la conexión, por la relación. Por eso dijimos que esta palabra no es una sugerencia, sino que es una directiva de parte de Dios para que nos vaya bien. Si queremos crecer y servir más y mejor, debemos trabajar en este esquema de crecimiento y aplicarlo a nuestra vida, ponerlo en práctica. Y no solo que debe estar, sino que debe abundar. Debe haber abundancia ¿de qué? De virtud, abundancia de excelencia, abundancia de amor, de afecto fraternal, abundancia de paciencia o de estar enfocado. Bueno, todo lo que hablamos tiene que abundar. Diga abundar. Dice, no seremos improductivos para el avance del Evangelio ni para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuanto más conozco a Dios, más le puedo honrar. 2 Pedro 1:8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, dice la otra versión, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa esto? Que el que no practica, el que no desarrolla estas virtudes, cualidades, actitudes, el que no desarrolla a la fe, excelencia conocimiento, al conocimiento piedad y demás, al que no le funciona esto, dice, el que no hace estas cosas es como si estuviese ciego.
tiene la vista muy corta y se ha olvidado que Dios ya le perdonó todos sus pecados. Por eso te está haciendo partícipe a vos y a mí de su naturaleza divina. ¿Me van entendiendo? Dice otra versión, pero quien no hace es como si estuviese ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que ha hecho. Seguimos, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas hay una protección, hay una cobertura que nos ayuda a estar fortalecidos y vigentes. Dice otra versión, hermanos míos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana, dice otra versión. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde tendremos entrada? A un reino, ¿cómo es? Eterno. Pero ese reino eterno no es para cuando muramos, sino desde ahora. Si entendemos que Él nos hace partícipe de su naturaleza divina y a nosotros, entendiendo esto, nos enfocamos en desarrollar fe, una fe que tenga excelencia, que tenga virtud y que tenga todo lo que hablamos, hace que nosotros podamos entrar, disfrutar y tengamos una participación en el reino como nunca antes en nuestra vida. Dice, y Dios con gusto le dará las bienvenidas en el reino de nuestro Señor Jesucristo, quien reina para siempre. Verso 12. Por eso, el apóstol le dice, por eso, yo no dejaré de recordarle siempre estas cosas. ¿Cuándo? Siempre. Y no son cosas que se hablan muy a menudo. Sin embargo, para el apóstol es una prioridad. Yo les voy a recordar siempre este orden. Aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad presente. Recordar siempre estas cosas es la clave. Parte de la excelencia es aplicar esta palabra. Recordar siempre estas cosas. Dice, aunque las sepamos, debemos recordarla en forma periódica. Y estén confirmados. Confirmado es fijo, resuelto, determinados en la verdad que se nos reveló. La verdad presente, la verdad que pertenece al pacto que está vigente en el cual nosotros estamos hoy incluidos. Confirmado significa fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección, confirmar, establecer, afirmar. ¿Sí? Confirmados en la verdad presente, firmes, fijos, resueltos. Esa es la clave del crecimiento. Estar como firmes, resueltos, determinados, fijos, sin moverse, confirmados en una verdad presente, en la verdad que el Señor nos incluye. Por eso no dejaré de recordarle estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Amén. Pero en el crecimiento también hay disciplina. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. La Biblia es muy amplia, ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Están tomando apuntes? Me parece bárbaro. Es importante, porque todo esto lo pueden corroborar y chequear en la palabra y volverlo a leer y volverlo a releer y a releer las veces que hagan falta, hasta que se nos revele, ¿sí? Hasta que tengamos el entendimiento claro y preciso de algo.
Dice 1 Corintios 9:24, ¿no saben? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos corren en el estadio? Todos, dice la palabra. Todos. Pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengáis, que lo alcancen, que lo logren. Entonces, basándonos en el crecimiento, en el desarrollo y en el avance, nuestra vida es como una carrera. Por eso el apóstol también dice, corran, corran. El tema es que nosotros muchas veces hemos malinterpretado esta palabra y creemos que nuestra vida es una competencia con otra persona. Y competimos con el hermanito y competimos con el otro y competimos... No. La competencia es con vos mismo. La competencia es con vos mismo. Tenés que correr de tal manera que vos lo alcances. ¿Sí? Y cada uno en particular lo tenemos que entender. Corramos cada uno en forma particular, individual, de tal manera que alcancemos. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? El premio. Todo lo que hacemos tiene un resultado. Hay un premio, una coronación. Jesús fue a la cruz sabiendo que había después de eso un reconocimiento. Por eso no tuvo como algo importante el dolor, aunque sabía que era difícil, sino que puso la mirada por encima para vislumbrar recompensa. Porque cuando uno entiende recompensa, el padecimiento pasa, porque es circunstancial, porque es más grande la recompensa que lo doloroso, difícil, que pueda ser lo circunstancial que me toque atravesar. Vivamos de tal manera que obtengamos el premio. Amados, nadie compite en la vida, nadie compite con el fin de llegar segundo, tercero o último. ¿Ustedes vieron algo así alguna vez? Voy a estudiar una carrera y ojalá sea el último. Quiera Dios que sea el peor. ¿Sí? ¿Así empezamos las cosas o no? ¿O tenemos un objetivo claro que queremos destacarnos al menos en lo máximo que nosotros podamos? Entonces la competencia no es con otros, es conmigo. Por eso dice, corran, ustedes corran, cada uno corra de tal manera que lo logre. Nadie compite con el afán de llegar último, de perder o de fracasar. Corremos en la vida para destacarnos, para alcanzar metas, para superarnos en lo personal, emocional, económico, pero muchas veces en lo espiritual no tenemos esa misma dedicación, ese mismo esmero, ese mismo entendimiento. Alguien se perfecciona en algo y logra una perfección maravillosa, hermosa, y qué bueno, te destacaste, sos una persona destacada, qué bueno. ¿Por qué no aplicás lo mismo para el espíritu? Si fuéramos de esa misma manera. Por eso hemos enseñado, creo que desde que estamos acá, hace 15 años, que si vas a hacer algo, hacelo con pasión. Si vas a jugar a la pelota, trata de ser el mejor. Pero si vas a servir a Dios, trata de ser el mejor. Si vas a estudiar, trata de ser el mejor. Si vas a trabajar, trata de ser el mejor. Pero si vamos a servir a Dios, trata de ser el mejor. Lo mismo. Diga lo mismo. Pero muchas veces nos damos cuenta que no le damos la aplicación al espíritu como lo hacemos en otras áreas. Y después decimos, pero no me da resultado. Y claro, si no te moves. Si no moves una uña, si no le dedicás o no le prestás atención ni le pones la actitud correcta.
Vos lo llamás a uno a las 3 de la mañana, vamos a jugar un partido y el tipo se levanta y se va a jugar el partido. ¿O no? ¿Lo hemos hecho o no? Sí. Veníamos destruidos, nos dolía todo, dormíamos 3 horas. Pero ¿quién nos quita la bailada, güey? ¿O no? El tema es que no, vamos a orar a las 11. ¿A las 11? ¿Tan tarde? A esa hora veo la voz. Amados, corramos de tal manera que lo obtengamos. Todos corren en un estadio, pero todos corren para llegar primero. Nadie corre para llegar último. Entendiendo lo que dijimos al principio, nos hizo partícipes de su naturaleza divina. ¿Cómo no esforzarnos en esto? En mejorar, en avanzar, en correr de tal manera que obtengamos el premio. Fíjate lo que dice, 1:9-25. Todo el que lucha, y ya lo baja una lucha, la competencia ahora baja una lucha. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luchar, ¿qué significa luchar? Competir por un premio. Luchar, literalmente competir por un premio. Figurativamente contender con un adversario o generalmente esforzarse para lograr algo. Es un término que los argentinos nos tenemos bastante trillado. ¿Cómo andás? Y es que estoy en la lucha. ¿O no? ¿Sí o no? Estamos luchando. El tema es que no sabemos con quién. O estamos luchando con el enemigo equivocado. Y el enemigo no es la suegra, olvídate. Ni es la esposa, la bruja. No, tranquilo. Ni el esposo. Este Satanás que está acá, mirá. No, tranquilo. La lucha es... Amados, lo más loco que la lucha por lo general es con nosotros mismos. Ni siquiera con el diablo. El diablo se mete porque nosotros andamos desenfocados, entonces juega como el gato con el ratón, más o menos así. Pero si uno está enfocado y estamos concentrados en lo que estamos haciendo y entendidos en lo que estamos haciendo, amado, vamos a avanzar. Pero fíjate, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Quién fue competidor? ¿De alta gama o mediana gama? A ver, en algo. A ver, ¿alguien fue competidor o compitió de alguna manera? ¿Sí? ¿Jugó en algún equipo importante? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena. ¿Tenía la llave para cerrar el portón, algo? Amados, cuando uno compite, uno ha visto, yo no me he tocado estar, no he estado en competencia, he jugado, pero no he estado en ese tipo de competencia. Pero los que compiten de forma profesional tienen que entrenar, ¿o no? ¿Sí? Y el que se entrena, que muchas veces lo decimos, ¿cómo puede ser que Messi con la plata que tiene, el tipo está entrenando, corriendo a la par de todo el mundo como si... Es porque él sabe que para mantenerse en el tope debe seguir entrenado. Y dice que el que lucha de todo se abstiene. O sea, el que está enfocado no ve el abstenerse como un problema. No, lo que pasa es que en la iglesia me prohíben. Primero que la iglesia no prohíbe nada. Si uno entiende para quién está corriendo, abstenerse de algunas cosas es un privilegio. ¿O no? ¿Sí o no? De todo se abstiene. Ahora, el que lucha, el que se abstiene, dice, esta palabra vuelve a fíjate ahora, recuperar. Abstenerse significa dominio propio. Porque es la misma definición.
fuerte en una cosa, magistralmente, figurativamente y reflexivamente, bien controlado, dueño de sí mismo. Abstenerse y dominio propio es igual. Entonces me abstengo porque estoy corriendo una carrera maravillosa, que no es una competencia humana, porque la corona es corruptible. Uno ve el partido, juegan lucha, le dan un trofeo así. ¿Cuánto vale ese trofeo? Queda en alguna repisa o en algún mueble guardado por años, como el recuerdo de algo, pero no tiene un valor significativo en sí mismo, sino por lo que conmemora, pero no es que la copa en sí tiene un valor importante. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, luchan por conseguir algo que es totalmente corruptible. Dice, pero nosotros vamos por una corona que es incorruptible. O sea, lo que Dios nos va a dar, lo corruptible, tiene que ver con un reconocimiento temporal. Y muchas veces nos afanamos para lograr ese reconocimiento personal o temporal y no nos enfocamos en lo incorruptible que Dios tiene para nosotros, que no se deteriora, que permanece y que es un reconocimiento eterno. Por eso Jesús dice, todo aquel que me sigue, mi Padre lo va a honrar. ¡Aleluya! Vamos, vamos, entusiasmate. No es el reconocimiento de un hombre. El que me sigue, mi Padre lo honrará. Seguimos. Dice el apóstol en el verso 26, así que yo de esta manera corro, vuelve a la carrera, no como a la aventura, o sea, no corro de cualquier manera, corro de esta manera. Hay una manera de entrenar, hay una manera de hacer las cosas. Una vez un compañero mío, un chico que jugaba a la pelota todos los días, flaquito, chiquitito, ágil, me dice una semana, este fin de semana está la carrera de 26 kilómetros o 36 kilómetros. La voy a correr. Le digo, ¿te fuiste a entrenar? No, pero le voy a alcanzar. La voy a correr. Pero vos sos loco, es muchos kilómetros. Te va a hacer mal. No, si yo corro todo el día corriendo. Bueno, participó. Llegó. Lo tuvieron que juntar en pedazos. Ampolla hasta en la nuca tenía. Tuvo como 3 días a tafirol. Porque le dolía cada parte de su ser. Y llegó él y cerraron todo el clausuraron el lugar satélite. Claro, eso es correr la aventura, correr sin respetar los códigos, sin entender. Por eso dice el apóstol, yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué significa aventura? Sin destino o con un destino o propósito incierto. No sé por qué corro. No sé por qué me congrego, ¿la verdad? Ahí me siento bien. Mira qué lindo. No sé por qué canto, pero me hace bien. Y eso puede ser en un tiempo, pero en algún momento yo tengo que preguntarme, ¿para qué se hace lo que se hace? ¿Qué es adorar? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos congregados? Muchas veces hacemos cosas sin tener un destino y un propósito claro, cierto, preciso. Por eso dice, yo no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Tu papá fue boxeador. Se entrenó para pegar, ¿o no? Al contrincante, ¿eh? Y ella también, obviamente. Así que cualquiera que se haga el guapo con ella, un cortito al mentón
y lo tenemos que soplar 3 días para que se revive. Mi suegro también fue boxeador. Me gusta ver el boxeo, aunque mi esposa no quiere. Muchas veces, porque dice que no, que feo. Pero se entrenan para eso. Se entrenan. ¿Sí? Y cuando te sacan el banquito y quedaste solo con el del frente, más vale que pegues. Porque si no te van a llenar la cara de dedos. ¿Sí? Entonces sale a pelear. Por eso dice, yo peleo no como quien golpea al aire. ¿Te imaginas un boxeador que salga a golpear? Dura 2 segundos. Mira, ¡tuc! Y ya está. Y muchas veces en la vida hacemos eso. Golpeamos al aire. Hacemos cosas sin sentido. Nos congregamos pero ni sabemos ni por qué. No le encontramos nada, el sabor, el gusto, porque estamos haciendo cosas sin el propósito correcto. El que pelea se entrena para golpear, por eso está el texto que es mejor dar que recibir. Chiste viejo, pero bueno, funciona. El que pelea se entrena para golpear, no al aire, sino al contrincante, porque cuando golpea al aire ya perdió. Fíjate, y ahí está claro lo que dijimos al principio. ¿A quién golpea? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A quién golpea? ¿En qué sentido? No es que se martiriza, ¿sí? Sino que ordena su cuerpo. No para que haga cualquier cosa. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque este cuerpo temporal tiene que obedecer lo eterno. ¿Amén o no amén? Entonces dice, acá el cuerpo, no tenés ganas de cantar, vas a cantar igual. No tenés ganas de servir, vas a servir igual. No tenés ganas de orar, vas a orar igual. No tenés ganas de congregarte, vas a congregarte igual. Los que realmente tienen el dominio propio logran esto. No es que el cuerpo hace lo que quiere, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, y ahora vamos a decir que fue heraldo, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es un heraldo? Un mensajero, un vocero, un portavoz, un emisario. En la antigüedad eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas, convocaban a las guerras y muchas veces ejecutaban las órdenes de los monarcas. Son los que podían declarar una guerra o podían declarar retirada. Eran los voceros. Dice, no sea cosa que yo habiendo sido un vocero de Dios, al descuidarme yo mismo, por más apóstol y título que tenga, quede eliminado. Porque acá no hay excepción de persona, amado. No es el título, el cargo, es la acción. Amén. Él sabía que no había distinciones, que había que cuidar su posición, ser responsable en la asignación y permanecer enfocado en el propósito eterno, porque él también podía quedar descalificado. Amados, por eso tenemos que hacer cosas con propósito. Amén. En el crecimiento hay avance. Ya vamos terminando. Vamos bien. Gálatas 5:7 dice, ustedes corrían bien. Gálatas 5:7, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcan a la verdad? ¿Quién los entretuvo? ¿Quién los molestó para que ustedes dejen de obedecer la verdad? Ustedes venían corriendo bien. Los gálatas fueron confundidos por una influencia religiosa de retroceder hacia las costumbres humanas, hacia los rudimentos de la carne y dejar de obedecer a la verdad. Ustedes venían corriendo bien. O sea, hay un avance.
corrían bien, pero alguien los estorbó. ¿Qué pasó? En el crecimiento hay enfoque. Hebreos 12:1. Ahora voy a tirar textos nomás para que entendamos. En el crecimiento hay un enfoque. Por lo tanto nosotros, Hebreos 12:1, por lo tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr? ¿Qué significa paciencia? Resistir, alegre, perseverancia. La paciencia está relacionada con la perseverancia. ¿Cómo tengo que correr? Con perseverancia. ¿Sí? No es correr lo que le pasó a este chico, amigo. Claro, salió a correr y los primeros 100 metros iba adelante. Claro, porque era ágil, era flaquito, chiquitito y corría la pelota y jugaba la pelota. Siempre tenía cierta agilidad. Primero 200 metros estaba primero. Después no lo vieron más. Después se le fue todo. ¿Se entiende? Correr la carrera con paciencia. Diga con paciencia. Con perseverancia. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, por el gozo que le esperaba, padeció y sufrió la cruz. ¿Por qué? Por el gozo que le esperaba. Correr con enfoque, diga con enfoque. En el crecimiento hay responsabilidad. Esto es fuerte, anoten todos estos textos porque están buenos para volverlos a leer, pero ahora se me hace tarde. Hechos 20:22 en adelante. Hechos 20:22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu. Esa palabra, ligado en espíritu, ligado yo en espíritu, significa el espíritu me está enviando, me está ordenando que lo haga. ¡Epa! ¿Todo bien? Mi amor. ¿Se entiende? Dice, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu. O sea, estoy ordenado. El Espíritu me ordenó. Me ordenó. Ligado en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me ha dado testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué me esperan? Fiestas y disfrutes. ¿No? ¿Qué dice? El Espíritu, ¿qué le advierte que viene? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo acabo la carrera? No llegar a duras penas. Correr con gozo, diga con gozo. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados, él sabía que sus días estaban contados, pero lo importante no era pasarla bien, sino terminar la carrera con gozo, habiendo hecho lo correcto, habiendo hecho lo que Dios le había mandado, ordenado. Y por último, en el crecimiento hay madurez. Segunda de Timoteo 4:6 dice:
Fíjate lo interesante. Dice, porque yo, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! Él estaba escribiendo sus últimas líneas. Él se estaba despidiendo. De hecho, que algunos hermanos le dijeron, cuando él se despidió, le dijo, ustedes no van a ver más mi rostro. Esta va a ser la última vez que nos vemos, porque yo tengo una asignación. Y yo sé que voy a Jerusalén y allí me esperan prisiones y tribulaciones. Hay un final para mi vida. Pero lo importante es que yo termine la obra con gozo. Que termine la asignación con alegría. Amados, no significa que todo va a ser padecimiento. No significa que todo va a ser a través del dolor. No. Habrá partes, habrá momentos, claro que sí. Pero por eso decía el apóstol, por eso no estimo preciosa mi vida, ni creo que yo sea lo más importante, sino lo más importante es lo eterno. Porque cuando uno tiene en claro lo eterno, nada de lo temporal te distrae, te afecta, te desenfoca. Amén o no amén. Amados, anoche recibimos una noticia muy triste de la partida del pastor Fernando Juncos, un hombre de Dios hermoso, un loco hermoso, un loco lindo, un soñador. Abrazó la fe, abrazó el reino, un profeta de Dios. Estuve predicando en su casa con su gente en Corrientes. Y ayer, después de un mes de luchar con el COVID, tuvo un paro cardíaco y se fue a los 51 años. ¡Wow! Me conmovió, porque yo pasé por el COVID, o pasamos con mi esposa y mi familia, pero estamos acá y dije, ¿por qué yo sí y él no? O al revés. Y cuando entendemos esto, que la vida es un soplo, que muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas terrenales, sin saber que nuestra vida se puede apagar en cualquier momento, amados. Mantengamos el enfoque en lo correcto. Yo estaba convencido de que se sanaba, que iba a salir. O sea, de hecho que cuando me llama su apóstol, su cobertura, su paternidad, estábamos charlando y me dice, no, yo creo que va a salir porque tiene fuerza, es joven. Y hablamos durante la semana acerca de esto. Pero cada vez el informe se complicaba más, se complicaba más, se complicaba más. Y le escribo a la esposa, un saludo. Me quedé frío, no tenía palabras. De hecho que el último mensaje fue el 1 de mayo, que le mandé un mensaje por el Día del Trabajador, porque el loco era tenía un empuje. Me dice, gracias, querido pastor, amigo, siempre te tengo presente. Ahora cuando se termine el COVID, seguramente nos volvemos a encontrar. Y ya no va a ser así. Seguramente cuando nos volvamos a ver, ya estaremos en la presencia del Señor. Pero mientras estamos, una frase que compartimos tanto con el apóstol Gabriel Perochene, que compartimos, fue: nosotros estamos con vida, tenemos que seguir corriendo esta carrera y correrla de tal manera que podamos terminarla con gozo, independientemente
de cuánto sea el tiempo que nos queda. Puede ser que nos quede 30, 40, 20, no sé cuánto, pero el tiempo que reste lo vamos a hacer con gozo, con enfoque, con determinación.